Perú estará pues juramentando a un nuevo presidente. Se trata de Francisco Sagasti. Él estará tomando las riendas del poder luego de esta semana de crisis política y de violencia en las calles. Este sería el cuarto presidente en 5 años y el segundo en una semana. Esta es una situación que se desató la semana pasada cuando fue destituido Martín Vizcarra de su cargo. Para entender la situación política en Perú hemos querido invitar al profesor Alonso Gurmendi. Él es experto en este tema constitucional y también es profesor auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico en Perú. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí, Arelis. Bueno, nos gustaría entender esta situación por la que ha estado atravesando Perú en los últimos días. Se trata de una situación, una medida tomada por parte del Congreso que llevó a la destitución del presidente Vizcarra y luego, pues, esta juramentación de un presidente que debió ser, digamos, que debió renunciar debido a la crisis que se desató. ¿Cómo podemos entender esta situación? ¿Estaría la actuación del Congreso ajustada a la Constitución? Bueno, no, en primer punto no, porque lo que ha sucedido en el Perú, si bien ha sido comunicado en medios internacionales como un impeachment, una destitución del presidente, en realidad no lo es. En realidad lo que ha sucedido es que lo que sucedió es que el Congreso aprovechó una disposición constitucional que está destinada o diseñada para cuando el presidente renuncia o tiene una incapacidad y se debe declarar la vacancia de la presidencia. En lugar del Congreso constatar que existe una vacancia, creó una vacancia con 87 votos. Básicamente señaló que el presidente era demasiado inmoral para gobernar porque 87 votos decían que era inmoral para gobernar, no porque hubiese concluido una investigación que en efecto sigue su curso hasta ahora y no termina. Ahora, con toda esta decisión, el reemplazo de Vizcarra por Manuel Merino, pues desató esta salida masiva a las calles, esta situación de represión por parte de las autoridades que ha sido incluso cuestionada por organismos internacionales. Todas estas situaciones, los dos fallecidos en las protestas, se habla también de desaparecidos, ¿esto podría tener alguna consecuencia directa en quien era en ese momento el presidente Manuel Merino? Bueno, el ex presidente de facto Merino ya ha sido denunciado junto con su primer ministro por el fiscal de la Nación por su rol en estos delitos que ha cometido la policía y el delito de abuso de autoridad. Entonces, sin duda va a haber un proceso penal de por medio. eh, y además creo también deben haber reformas importantes en cómo la policía funciona, porque no puede ser posible que una institución policial reaccione de la forma que reaccionó ante una protesta pacífica, gaseando a la gente, atrapando personas en las plazas públicas y luego gaseándolas, utilizando la violencia innecesariamente, arrestando arbitrariamente a las personas, no dando conocimiento de su paradero. Hasta el día de hoy, de los 40 desaparecidos que habían, todavía hay 2 que no se identifican. Eh, Así que sí, sin duda esto va a ocasionar no solamente un proceso penal contra el expresidente de facto, sino que además va a haber una reforma de la policía, sin duda. Claro. ¿La violencia en las calles resultó sorpresa para los peruanos o es una situación que se viene acumulando por otros problemas? Y también me gustaría saber de qué manera, desde el punto de vista internacional, Perú o todo este rechazo tuvo alguna respuesta. No, el pueblo salió a las calles inmediatamente después de conocida la noticia, porque en el Perú desde hace tiempo sabemos que el Congreso tiene, en el Perú hay un sistema de partidos muy débil, entonces el Congreso tiene una serie de intereses ocultos ahí de parte de las personas que crean estos pseudo partidos que en realidad camuflan intereses más siniestros. Eh, entonces, el Congreso tiene una aceptación popular bajísima, nimia. Yo diría debe estar en de 20% para abajo. Eh, entonces, cuando este Congreso depone a un presidente a través de una interpretación abusiva de la ley, un presidente que había estado luchando contra la corrupción, que tiene que enfrentar la justicia también, pero digamos, no a través de una deposición inconstitucional, sino a través de una investigación criminal que tiene que concluir, la gente siente que hay una
toma de poder, busca de toma de poder de parte del Congreso. Entonces, yo creo que nadie se esperaba que esta vacancia tenga éxito. Y cuando tiene éxito es tan obvio que es un abuso que la gente sale indignada a protestar. Claro. Ahora, en el día de hoy será juramentado Francisco Sagasti, una figura pues que estaría por parte de el Partido Morado y es además una figura que quizás no tiene tanta relevancia desde el punto de vista político porque de acuerdo a su formación pues tiene más relación con la ingeniería, con otros aspectos, pero sin embargo se supone que él sería el hombre que estaría ofreciendo ese equilibrio a la nación. Sí, bueno, las condiciones que puso la protesta desde un inicio fue que quien asuma la presidencia tenía que primero liderar un gobierno de consenso, segundo, no ser parte de los 105 congresistas que votaron a favor del golpe y no ser parte de una de las bancadas que haya promovido el golpe. Y yo creo que Francisco Sagasti reúne esos requisitos bastante bien. El Partido Morado votó en bloque en contra de la vacancia. Él votó obviamente también en contra y es una persona que no está en ningún extremo, no está ni en el extremo eh, de la derecha ni de la izquierda, sino que está, yo creo que puede convocar fuerzas a ambos lados del espectro y crear un gabinete que realmente describa la diversidad de posiciones que en este momento hay en el Perú sobre el futuro del constitucionalismo peruano de la forma como el Perú debe funcionar. Es diferente, por ejemplo, a otras candidaturas que hubo para la presidencia, que quizás sí tenían mayores vínculos con partidos o bancadas que eran a favor de la vacancia y del golpe. Él ha hablado antes de, pues, de esta juramentación que estaría luchando por pues, la situación que se tiene que ver con coronavirus. Recuerda que Perú es uno de los países con una tasa de fallecidos pues, mayor, yo creo que de la región. Además está la crisis económica y la crisis política que ahora se suma. Y está pues esas elecciones que se estarían dando el próximo año. ¿Cuáles son esos desafíos que estaría enfrentando Sagasti luego de este panorama que se está viendo en Perú? Bueno, primero que nada tiene que tomar las riendas de la crisis del coronavirus. Como dices, el Perú no solamente en la región, sino en el mundo es uno de los países con mayores víctimas por población. Eh, de hecho, en algún momento, no sé si todavía tenemos ese horrible título, pero fuimos el país con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es tomar control de la crisis sanitaria y la crisis económica. ¿Cómo lo hace? Yo creo que el gobierno de Vizcarra, uno de las críticas que se le puede hacer es que estuvo más concentrado en tratar de convencer a la población de que iba a hacer algo por detener el coronavirus que de hacer cosas que realmente funcionen eh, para informar a la población. Entonces, en el Perú hay un sistema bien rígido, bien duro de aislamiento, de cuarentena, que no ha funcionado mucho porque a cierto momento la gente tiene que salir a trabajar, tiene que continuar con su vida. Es un problema eh, que quizás se podría haber evitado con una aproximación un poco más concentrada en la información que en el miedo. Eso es un reto que Sagasti va a tener que Ujú. enfrentar, nombrando un nuevo ministro de Salud. Y bueno, y también el reto de retornar la confianza a los mercados internacionales que han visto un poco su confianza en el Perú resquebrajada. Con suerte puede recomponer el equipo económico que teníamos antes, que estaba funcionando bastante bien. Claro, en lo que tiene que ver con las elecciones de abril. Sí, había dudas, había miedo de que el presidente Merino aplace las elecciones en un intento por Mm. quedarse en el poder. Yo creo que ese miedo desaparece con Sagasti. Creo que de su mismo mensaje, el Mm. mensaje que él tiene es un mensaje de unidad, inspirador, es un mensaje de trabajar juntos por salir de esta crisis. No creo que vaya a haber riesgos democráticos de que no hayan elecciones. Por ese lado creo que todo va a estar bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por ayudarnos a entender un poco la situación que se enfrenta Perú en este momento y esperamos que con el nombramiento de Sagasti se logre encaminar esa crisis política hacia una salida y a una luz pues de más estabilidad y equilibrio, no solamente para Perú, sino para la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias.